Hola a todos, bienvenidos a este curso de Red de Innovación del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos eh, que aborda o que lleva por título la triple R en los actuales partidos políticos, pautas para la reflexión, la reforma y la reconexión de los partidos políticos con la ciudadanía. Mi nombre es Santiago Garre Pellegrina, soy licenciado en Derecho, en Ciencia Política y pues me desempeño como consultor básicamente en dos dimensiones o asuntos de interés del gobierno. El primero de ellos es las cuestiones de seguridad pública y defensa nacional y la segunda es eh, las cuestiones que están vinculadas tanto a la democracia como a la salud de la misma. Este es un curso que está compuesto de 5 módulos. Este primer módulo, y que estamos atendiendo a través de este video, es un módulo introductorio, básicamente, y como indica su título, partidos políticos en el contexto actual cambiante y la necesidad de adaptación e interpretación de los cambios, como mecanismo de recepción de las demandas de la ciudadanía para los sistemas políticos contemporáneos. Básicamente nos dibuja una panorámica sobre cuál es la situación actual de la democracia y sus instituciones en la región latinoamericana. Básicamente lo que estamos viendo es cuáles son los principales factores que han contribuido a que haya esta crisis de la democracia, sus instituciones y en especial de los partidos políticos. En las sociedades actuales, posmodernas y eminentemente complejas, enfrentan gran cantidad de retos en el siglo XXI. Tanto es así que pues, hoy estamos viviendo un reto desconocido, un problema desconocido por la inmensa mayoría de nosotros, como es una pandemia global que pues, protagoniza la COVID-19. De la misma forma, en estas sociedades complejas vemos que la democracia ha venido viviendo una situación de crisis y pues básicamente lo que vamos a analizar aquí es cómo esta crisis se ha venido desarrollando, en dónde la identificamos y en suma lo que queremos es, a través de este curso, a través de los módulos 2, 3, 4 y 5, es ahondar en de qué forma los partidos políticos pueden ayudar a superar la crisis de la democracia, que a su vez es una crisis de confianza y deslegitimidad de los partidos políticos como agentes intermediadores en las sociedades. El profesor Alcántara, en un documento publicado en el año 2019, lectura que está recogida en el apartado de lecturas complementarias y donde ustedes tienen acceso al texto completo, indica que son básicamente dos factores los que definen el nuevo ciclo político. El ciclo político en el que estamos, que pues, se caracteriza básicamente por, de un lado, un malestar generalizado de las sociedades. Ya veremos ahora un poquito más adelante cómo se diagnostica este malestar generalizado. Y en segundo lugar, una crisis que afecta a las instituciones representativas, entre ellas los partidos políticos. Hemos visto de forma generalizada cómo el mundo asiste a un nuevo capítulo de lo que la movilización social está significando. Pues, creo que usted en su país puede identificar movilizaciones y protestas sociales. Creo que usted puede rápidamente recordar movilizaciones y protestas sociales que se han vivido en los últimos escasos 18 o 24 meses en su propio país. Lo vimos en Chile con una intensidad muy elevada, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Colombia, lo vimos en el Ecuador, en la actualidad lo estamos viendo en los Estados Unidos, precisamente a raíz de un tema de discriminación por razón de la raza. Lo vimos en España en 2015, 2016, 2017, el movimiento 15M, jóvenes reclamando precisamente más derechos y mejores. Entonces vemos que es algo generalizado y donde estas protestas lo que están buscando es poner sobre la mesa una agenda política, una agenda política con elementos que también todos conocemos, ¿no? La lucha contra el cambio climático, la lucha por la igualdad de género, el fomento y el respeto a los derechos humanos,
así como cualquier otra cantidad de pretensiones que han tenido las personas que han decidido optar por el mecanismo democrático de la protesta social. Sin dudas, uno de los grandes problemas que enfrenta la región es la lucha contra la corrupción. Lo decía cuando introducía este módulo. Sin embargo, pues ya si acudimos a fuentes de información o a estudios, investigaciones científicas y académicas, así como, por ejemplo, el Latinobarómetro, vemos que la problemática de la corrupción ocupa un lugar prominente en la preocupación de los ciudadanos que se han encuestado a lo largo y ancho del continente. En la guía que les hemos compartido para seguir este módulo 1, encontrarán en el gráfico 1 precisamente cómo Latinobarómetro ha identificado los porcentajes de preocupación de los ciudadanos en relación con la corrupción. Hemos podido ver, por ejemplo, que países como Venezuela, Argentina y Nicaragua pareciera, por la percepción de sus ciudadanos, que no tienen corrupción. Evidentemente esto tiene una explicación mucho más lógica, y es que precisamente en estos tres países, habida cuenta de la crisis social y económica que se sufre, las prioridades de los ciudadanos están más encaminadas a la supervivencia, al respeto de derechos fundamentales y otros asuntos que tienen un carácter más urgente. Sin embargo, en otros países de la región con mayor estabilidad, tanto política como económica, hemos visto que la corrupción es el problema más grave, según sus ciudadanos, del que adolece su sistema de gobierno. Así, Colombia, por ejemplo, el 20% de los encuestados en 2018 por Latinobarómetro indicaron que la corrupción es el principal problema del país. Para el caso del Perú un 19%, para el caso del Brasil un 16% y para el caso de México un 14%. Esta preocupación, pues, sin lugar a dudas, pone de relieve que, si bien no estamos en las dictaduras militares de hace 3 décadas, asistimos a una nueva forma de hacer política aprovechando el sistema democrático, obviamente con una competencia desleal, en tanto hay financiación ilícita por parte de algunos partidos y candidatos, pero una nueva forma de aprovecharse del sistema para precisamente participar de las cuotas de poder institucionalizado. Como podrán recordar, en octubre de 2018 hubo unas elecciones presidenciales en Brasil, donde ahí pudimos observar otro de los problemas que están poniendo de manifiesto en relación con la calidad democrática en nuestra región. Durante los primeros meses de precampaña y campaña asistimos a un intercambio entre candidatos y partidos, no de ideas, sino de argumentos a favor o en contra de la posible o no participación como candidato de esas elecciones de Lula da Silva. Esto obviamente pone de manifiesto una cuestión que es fundamental para comprender la debilidad que enfrentan hoy los partidos políticos, y es que la política se ha personalizado. Cuando la política se personaliza, las ideas y la agenda que atiende las necesidades de los ciudadanos pasa a un segundo lugar para ocupar la parte fundamental del debate, unas siglas o un nombre y apellidos. Como esto no solo ocurre en el Brasil, lo vimos como ocurría en Bolivia, en su momento lo vimos en el Ecuador, pudimos vivir también un episodio similar, o se está viviendo un episodio similar en Venezuela, lo hemos visto en algunos países de Centroamérica, y eso es preocupante porque básicamente esto lo que indica es, primero, que no son prioridad en la agenda las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, y en segundo lugar, porque algo del entramado institucional que está diseñado precisamente para procurar que eso no ocurra está fallando, algo está viciado. Y eso indica, pues, obviamente, que las instituciones representativas y que sirven para institucionalizar la democracia, valga la redundancia, pues están cumpliendo
de forma equívoca el rol que deberían de desempeñar. Otra fuente que hemos analizado para poder determinar la salubridad o no de nuestras democracias es el índice de democracia que desarrolla la revista The Economist. Esta revista de ámbito mundial y reconocida por la calidad de sus artículos e informaciones, desarrolla de forma anual un índice de la democracia donde básicamente analiza 5 variables a saber. La primera es los procesos electorales y el pluralismo de esas elecciones. El segundo es el funcionamiento del gobierno. La tercera variable es la participación política. La cuarta, la cultura política. Y la quinta, las libertades civiles. De esta forma, asignando un sistema de puntuaciones a cada uno de los indicadores que tiene que ver con cada una de las variables, se hace un promedio por cada uno de esos 5 elementos o factores y un promedio luego global que nos permite determinar si una democracia es una democracia plena, una democracia defectuosa, un régimen híbrido o un régimen autoritario. Las 23 democracias analizadas en la región, vemos que tan solo tres son consideradas democracias completas o plenas. Es el caso del Uruguay, Costa Rica y Chile. Sigue un grupo de 12 democracias que se denominan defectuosas, entre las que se encuentra, por ejemplo, Colombia. Hay un tercer grupo de aquello que se consideran regímenes híbridos, donde encontramos a países como Honduras, Guatemala, Bolivia y Haití. Y finalmente cierran esta clasificación, o la tabla misma, aquello que se consideran regímenes autoritarios, donde encontramos 3 de nuestros países. Son el caso de Venezuela, de Cuba y Nicaragua. Para el caso colombiano, vemos que los 3 retos principales como democracia están en las 3 variables que voy a mencionar. La primera es la de funcionamiento del gobierno. En esa Colombia simplemente obtiene un 6,79 sobre 10. La segunda variable es la participación política, donde se consigue un aprobado justito con un 5,56 sobre 10. Y la última, que es objeto de mejora para traducir en una plena democracia, es la de la cultura política, donde se obtiene un 5,63 sobre 10. Estas variables, es importante mencionarlo, son las que podríamos inferir que mayor relación guardan con los partidos políticos. Si los partidos se repiensan, se reforman y se reconectan con la ciudadanía, muy probablemente esas 3 variables podrán ser objeto de mejora y con ello también el sistema democrático colombiano, pues al menos con base en las variables que analiza el índice de la democracia del Economist. Esta percepción de la crisis institucional y democrática que vive el mundo se confirma obviamente también cuando acudimos a fuentes de tipo cuantitativo. Este es el caso, por ejemplo, del informe 2018 de Latinobarómetro, que básicamente, y en relación con lo que estamos aquí abordando, nos permite afirmar 3 grandes hallazgos. El primer gran hallazgo está asociado con el análisis histórico de apoyo a la democracia que ha vivido la región. Si bien el apoyo en la región al sistema democrático es, en términos cuantitativos, generalizado, pues para la región de los ciudadanos encuestados, el 48% ha manifestado su apoyo a la democracia. Es significativo también la tendencia a la alza, así sea mínima, que está experimentando el apoyo a un tipo de gobierno autoritario, donde de un año al otro, de 2017 a 2018, hemos pasado del 15% al 18%. De igual forma, es preocupante ver cómo existe cada vez más un mayor grupo de personas que se identifica con la indiferencia frente a la democracia. Ya para el año 2018, el 28% de los ciudadanos de la región latinoamericana encuestados
contestaron precisamente la indiferencia frente al sistema democrático. Esto obviamente guarda una relación estrecha con el hecho de que la ciudadanía se da cuenta que, independientemente de vivir en una democracia, la solución a sus problemas más urgentes nos está dando a través de las políticas públicas. Y eso nos sirve como un sistema de alerta temprana, al menos a nivel de partidos y a nivel de políticos, para entender que hay que ponerse manos a la obra con estas cuestiones. En términos generales, el informe de 2018 Latinobarómetro expone que 14 países de la región han experimentado retrocesos, así sean por pocos puntos porcentuales, en lo que el apoyo a la democracia se refiere. Otro de los hallazgos que nos ha permitido el informe Latinobarómetro de 2018 está asociado al cuestionamiento de la autoridad presidencial. Hemos visto, y yo lo decía al iniciar este módulo, las cuestiones de corrupción son muy sensibles para la ciudadanía. Ya se respira en el ambiente en estos países de la región latinoamericana un hartazgo, un hastío con la cuestión de la corrupción, y eso obviamente pues repercute en la legitimidad de los sistemas democráticos. Obviamente la corrupción deslegitima un gobierno, pero a su vez es ingrediente principal para la desconfianza y la deslegitimación de los partidos políticos. Recordemos que al final los partidos políticos son los que ponen a candidatos, y si ese candidato se identifica con unas banderas o con un programa político o un partido político, es muy probable que en el imaginario colectivo haya una asociación de ideas entre la persona y las colectividades. Razón de más por la que hay que tratar de fortalecer esas estructuras en la región. En suma, todo lo analizado nos permite afirmar lo peligroso de esta crisis. La gran y larga lista de expresidentes y vicepresidentes presos o acusados por corrupción, los intentos de reforma constitucional y o política para perpetuarse en el poder, lo hemos visto en varios países, cómo se ha intentado doblegar el orden constitucional a favor de intereses de eternalización en el poder, y finalmente la ausencia generalizada de partidos políticos fuertes capaces de generar nuevos liderazgos en la arena política. Todo ello nos invita a reflexionar sobre si es posible que de esas prácticas corruptas, que, como les digo, no es cuestión de poner etiquetas, pero que hemos visto de forma generalizada en todo el continente, haya un posible efecto en lo que significa renovación de liderazgos, por ejemplo, en el seno de los partidos. No solo eso, la incorporación de la mujer a cuotas de poder institucionalizado. Y quien dice eso, dice la incorporación de los jóvenes o de otro tipo de colectivos tradicionalmente excluidos de la política. Es por todo ello que tiene mucho sentido el proceso de la triple R que se propone en este curso, porque para poder combatir este tipo de problemáticas que pues ya estamos aquí evidenciando, es muy probable que lo que necesitemos sea volver a repensar de qué forma podemos atender las demandas ciudadanas. Finalmente, el Latinobarómetro 2018 nos pone de manifiesto otra cuestión que es fundamental, y esto es la confianza institucional. No solo la confianza institucional, sino también la interpersonal. Recordemos que para el desarrollo de las sociedades, en términos económicos y sociales, es muy importante que haya lo que se ha denominado la confianza interpersonal. Y por segundo año consecutivo, la región latinoamericana saca la nota más baja en todo el mundo en términos de confianza interpersonal. De igual forma, la confianza institucional es fundamental para poder determinar la salud o el grado de urgencia que requiere una intervención quirúrgica en una democracia. Básicamente lo que estudia es, o lo que pone de relieve, es los niveles de confianza que las instituciones que están llamadas a gobernarnos despiertan entre los ciudadanos, ¿no? En términos regionales, podemos convenir que los niveles de confianza institucional son muy bajos. Pues básicamente para el nivel latinoamericano
La institución que mayor confianza genera es la Iglesia, con un 63%, le siguen las Fuerzas Armadas con un 44%, las policías con un 35%, las instituciones electorales con un 28%, el Poder Judicial con un 24%, el Gobierno con un 22%, el Congreso, los parlamentos con un 21%, y cierra esta lista los partidos políticos con tan solo un 13%. Creo que esto es muy significativo respecto de cómo y qué debemos hacer en lo que se viene, ¿no? En el futuro más inmediato. Sin dudas, los partidos políticos, de la misma forma que yo apuntaba antes, guardan una estrecha relación con el nombramiento de candidatos que luego pueden devenir presidentes. Pues obviamente son los partidos políticos también los que avalan los candidatos a los congresos y parlamentos de la región. Con lo cual, fortaleciendo el partido, podemos alcanzar un fortalecimiento de la confianza institucional tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Para el caso colombiano, y enumerando las mismas instituciones, vemos que el orden en niveles de confianza es el mismo, sin embargo, pues hay algunas variaciones en lo que a los porcentajes se refiere. La Iglesia cuenta con un 69% de apoyo, las Fuerzas Armadas con un 56%, la Policía Nacional con un 47%, las instituciones electorales con un 48%, Poder Judicial, y eso ya aquí empieza a ser preocupante, un 23%, muy en línea con la media regional, el Gobierno un 22%, el Congreso un 20% y los partidos políticos un 16%. El panorama es bastante desalentador y creo que queda puesto de relieve y de manifiesto que habrá que ahondar muy probablemente en la situación actual de la democracia representativa, cuya articulación clásica pasa por el rol que deben desempeñar los partidos políticos. Entonces, de nuevo se confirma la validez de esta propuesta que hace el Instituto Nacional Demócrata a través de Red Innovación y que, pues, precisamente brinda herramientas a los partidos y a sus miembros para enfrentar estos retos que son de índole global. Muy en línea con todos estos hallazgos que derivan del análisis del informe Latinobarómetro 2018, también está el diagnóstico que hace el profesor Alcántara en el paper que antes les comentaba. Para Alcántara, el epicentro de esta crisis de la democracia está en la desorientación precisamente del actor fundamental que es los partidos políticos. Básicamente él detecta tres factores que determinan la profunda crisis en que se encuentran los partidos políticos. La primera es los niveles de relevancia que están teniendo los partidos políticos en el proceso de formulación de políticas públicas. Creo que usted se puede dar cuenta de cómo su realidad partidista muchas veces no está tan preocupada de cómo influir en ese proceso de formulación de políticas públicas o en ese proceso de construcción de propuestas técnicas que puedan ser el habilitante para solucionar problemas de la ciudadanía. El segundo factor es la evaluación de la función intermediadora de los partidos políticos. De forma generalizada vemos y nos damos cuenta que hoy en día los partidos políticos no es el agente llamado a intermediar entre sociedad civil y sistema político. En la lógica del sistema político, las demandas de los ciudadanos tienen unos canales habilitados para entrar al sistema político y convertirse luego en una respuesta. Y tradicionalmente ese rol de recepción de las demandas ha venido siendo protagonizado por los partidos políticos. Entonces, ver cómo se evalúa esa función de intermediación evidentemente pone en tela de juicio la capacidad del partido de desempeñar el rol que le pertoca. Finalmente, otro de los grandes problemas y factores que están afectando hoy en día a los partidos políticos es su incapacidad para captar nuevos copartidarios. Eso creo que es más que evidente en su propia realidad partidista, pero peor aún, la incapacidad por mantener lealtades partidistas en los que ya son militantes o simpatizantes de nuestra fuerza política. Si a todo este cúmulo de cuestiones que afectan la legitimidad y la confianza
en las instituciones partidistas le sumamos la aparición de los movimientos de ciudadanos, plataformas ciudadanas, movimientos populistas de derechas y de izquierdas, pues vemos que la crisis se agudiza aún más. Claro está, y lo hemos vivido todos en nuestros países, cuando vemos esas grandes marchas o protestas, movilizaciones sociales lideradas por algún movimiento social o movimiento ciudadano, nos damos cuenta de que efectivamente hay una confluencia en tanto al hartazgo, en cuanto al hastío, en cuanto al cansancio respecto de un sistema político que no nos está dando respuesta. Sin embargo, el alto nivel de heterogeneidad que hay entre todas las organizaciones de la sociedad civil que se integran en esos movimientos, vemos también que es muy difícil que esos movimientos sociales y movimientos de ciudadanos sean capaces de ponerse de acuerdo en su perspectiva interna de cuál debe ser la solución. Lo vivimos en Chile, lo vivimos en Venezuela, lo vivimos en Colombia, cuando veíamos, por ejemplo, a finales del año 2019, esas movilizaciones de estudiantes y de otros tantos sectores de la sociedad en que todos coincidían en el diagnóstico. Todos estaban de acuerdo en que, oiga, esto no está funcionando bien, nos están dejando por fuera demasiados. Sin embargo, cuando vimos la mesa de negociación que instaló la Presidencia de la República, veíamos primero una mesa enorme con cualquier cantidad de actores, porque claro, ninguna de las organizaciones que hace parte del movimiento renuncia a su derecho a hacer parte de una eventual negociación. Pero no solo eso, lo que vimos es que cada uno tiene su propia forma de entender cuál pudiera ser la solución. Entonces, viendo esta panorámica que vemos de crisis de legitimidad y de desconfianza de los partidos y demás instituciones de la democracia, toma mucho más sentido aún que pensemos que es con los partidos con los que hay que trabajar para fortalecerlos. Y eso básicamente lo planteamos o proponemos a través de 3 pasos muy elementales que veremos en los módulos 2, 3 y 4 y que son cómo repensarse, cómo reflexionar, cómo reformarse y cómo reconectarse. Así que los espero en el segundo módulo, donde vamos a abordar la cuestión de la reflexión. Espero que este primer módulo los haya logrado poner en contexto, dimensionar el alcance, la problemática que vamos a abordar y ojalá estén ya pensando en cómo su partido puede iniciar este proceso de repensarse, reformarse y reconectarse. Muchas gracias, nos vemos en el segundo módulo.